Y ahora sí, que no me respondía el lápiz. Entonces, fíjense, nos estaban pidiendo escribir. En el ejemplo 2 nos estaban pidiendo escribir. No, era así. Eso es, ¿cierto? Que dependía de la sucesión A, así, 5 veces A sub n, menos la sucesión B por la sucesión C y más la sucesión D. ¿Ya? Y además nos pedían calcular E de 200, ¿cierto? Ya, voy a preguntar acá al ladito lo que sabíamos. Sabíamos que A sub n, ¿qué sucesión era? Era, está anotada ahí abajo, 1 sobre 5 elevado a n más 1, ¿cierto? Esto. B sub n, sabíamos que era una constante pero alternada, ¿cierto? Cuando los índices eran impares era 1, y cuando los índices eran pares era 4. Entonces esto en n impar y esto en n par, ¿cierto? C sub n, si miramos ahí, era 2 constante. O sea, quiere decir que cada término es 2. Y D era n. O sea, que coincidía ahí con el índice. Entonces la idea era aquí ir reemplazando los términos. Pero como el B es distinto, en el fondo cuando reemplacemos, bueno, vamos a escribir ahí este término. Aquí vamos a escribir el término, pero en B no podemos llegar y escribir 1, 4. Entonces también lo vamos a hacer por tramo, así miren. Entonces aquí escribimos 5 veces la sucesión A, que era esta. Menos, voy a escribir la constante al principio, que es 2 ahí. Y después B. ¿De acuerdo? Entonces primero voy a considerar 1. Aquí, por 1. Y D era n, ahí. Pero esto es solamente cuando n es impar, ¿cierto? Porque estoy considerando ese 1. Y después la misma idea, 5 por 1 sobre 5, la n, 1, menos 2, pero ahora por 4, más n, ¿cierto? Porque D es n, cuando n es par, ¿de acuerdo? Y aquí uno puede, lo único que podríamos hacer acá es trabajar esta potencia, ¿cierto? Entonces, fíjense, si yo bajo el 5 me queda elevado a la menos 1. Por lo tanto, aquí nos va a quedar así. ¿Están de acuerdo con eso? Ojo, porque aquí nos quedaría 1 sobre 5 a la menos 1, perdón, por 1 sobre 5 elevado a n menos 1. Entonces abajo tenemos igual base, suma de exponente, entonces nos queda menos 1 más n menos 1, ¿cierto? Y esto justamente es 1 sobre 5 elevado a n menos 2. ¿Están de acuerdo con eso? Aquí queda menos 2 más n. Esto siempre cuando n es impar. Y aquí queda exactamente lo mismo. Y la única diferencia que hay ahí con esta parte es que aquí nos queda 8. N par. ¿Se entiende la idea ahí? Profe, yo no entiendo por qué el 5 queda así a la menos 1. El 5. Porque por potencia, o sea, escríbelo así, pues mira. Por regla de potencia, esto es 1 sobre 5, ¿cierto? Ah, ya sí. Multiplica, pues 1 por 5, este se invierte. Y esto es 5. Entonces, aunque esto esté elevado a 1, tú también lo puedes escribir así. ¿De acuerdo? Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿eso por qué lo hago así? Porque, mira, si no, es subir este, pues, es lo mismo. O sea, es la misma idea. Si tú tienes esto es pura potencia, solo potencia. Entonces, este de acá también lo puedes subir, así.
pero te queda negativo el exponente, ¿cierto? También lo puedes trabajar así, ¿ya? O sea, este lo podríamos haber multiplicado con el 5 y ahí sumábamos igual los exponentes. Pero era más fácil en el denominador para que no nos quedara la n negativa. O todo este paréntesis negativo. Entonces, para evitar eso era mucho más sencillo usar esto. ¿Bien? Ya. Y ahora tenemos que evaluar, ¿cierto? Ya. ¿En cuál de las dos evaluamos? Porque tengo que evaluar acá o acá, ¿cierto? Pero yo sé que 200 es... Par, ¿Impar? no 200 par. Es par, ¿cierto? Entonces ustedes reemplazan acá. 1 sobre 5 elevado a 200 menos 2 menos 8 más 200, ¿cierto? Y aquí es cosa de desarrollar esto, pero no lo vamos a leer. No lo eleven, déjenlo expresado. Entonces le queda 1 sobre 5 elevado a 198, ¿cierto? Porque le estamos restando 2. Más, y aquí al menos 8 más 200 es 192, ¿cierto? Y ahí lo expresan nada más. Ahí termina. Ya, si quieren, borremos esto para que no... Ahí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, continuamos entonces. Ya, bueno, aquí lo que sigue es ver un par de propiedades más. Bueno, ese era el mismo ejemplo, no sé, porque está anotado de nuevo. Salía 2 veces. Ya, pero el mismo ejemplo de antes. Entonces vamos a definir lo que son las subsucesiones. Una subsucesión es lo mismo que una sucesión, pero esta se obtiene desde una sucesión ya dada. Es como seleccionar algunos términos de una sucesión, ¿cierto? Como acá, pues, como en este mismo ejercicio. Pues. Nosotros podríamos considerar los términos pares como una subsucesión de esta grande y los términos, bueno, los impares, ¿cierto? O los pares. O aquí también, en B, cada uno de estas serían dos subsucesiones, pero constantes de la sucesión B sub N. ¿Ya? Eso sería una subsucesión. ¿Ya? Bueno, lo importante aquí es que se obtiene al tomar números infinitos de términos de la sucesión, ¿cierto? En el mismo orden que aparece. Entonces, dice acá, obtenga dos sucesiones de esta sucesión sabiendo que su término general está dado por esto. Entonces, como una forma sería considerar los pares y los impares, ¿cierto? Pero ahí lo que convendría realizar acá, porque fíjense, cuando uno tiene una sucesión, voy a explicar aquí. Voy a cortar. Cuando nosotros tenemos una sucesión, ya, lo primero que uno tiende a hacer es revisar cómo son los términos. Entonces, hagamos eso. ¿Cómo sería aquí la sub 1? Ojo que lo que está ahí abajo también se puede representar como el factorial. Acuérdense que el factorial lo vimos cuando vimos teorema del binomio. ¿Cómo sería el primer término de esa sucesión? ¿Daría 2 o no? Sí, ¿cierto? Porque nos quedaría 2 a la 1 dividido 1 factorial. Y eso es 2, ¿cierto? A sub 2. 2 a la 2, ¿cierto? 2 factorial. Y esto sería 4 dividido 2. O sea, 2 también. ¿Cierto? Que fome. A sub 3. 2 a la 3
dividido 3 factorial. ¿Cierto? Esto sería 8 dividido... Bueno, el 3 factorial es 1 por 2 por 3. Y esto es 6. Ya, y aquí ya empieza a cambiar, porque fíjense, podemos simplificar y esto da 4 tercios, ¿cierto? A sub 4. ¿Cierto? Entonces aquí sería 2 a la 4, 4 factorial. Esto sería 16 dividido 1 por 2 por 3 por 4. Y esto es 6 por 4 da 24, ¿cierto? Y aquí tendríamos que simplificar también. Nos conviene simplificar por 8 acá. Y así puedo seguir, ¿cierto? Harto rato. Entonces, como lo más sencillo para obtener dos subsucesiones es que nos quedemos con los impares en una sucesión y con los pares en otra sucesión. Entonces, para eso nosotros vamos a definir, entonces podemos, lo voy a hacer acá. Profe, ¿Sí? en el A4 no debería ser 2 tercios. Ah, tienes razón, sí. 2 tercios. No sé por qué puse 1. Sí, ahí. A ver, o hagamos, si quieren hacemos 2 más, po, para que en una de esas se nos pueda ocurrir otra subsucesión. Fíjense, aquí van quedando puros 2. Y acá aparece justo el 3 abajo. Veamos cómo se comporta en 5. Nos quería dar a la quinta 5 factorial. Pero aquí el número ya se eleva mucho porque fíjense que nos queda 32. Y 5 factorial es multiplicar el 24 por 5. ¿Cierto? Entonces queda 32 dividido en 120, si no me equivoco. ¿Cierto? Sigue siendo 20. Ya, pues, y ahí sí, bueno. Lo más sencillo, ¿por cuál sería más fácil simplificar? Bueno, la mitad 16, la mitad 60. La mitad 8, la mitad 30. Todavía puedo seguir simplificando. La mitad 4, la mitad 15. Hasta ahí nomás. ¿Cierto? Pero aquí lo que nos convendría es, como les digo yo, los pares y los impares. Lo más fácil, chiquillos, que ustedes digan, ya, primero voy a dejar todos los impares en una sucesión. Pero antes de eso, nosotros tenemos que redefinir. O definir, voy a poner aquí, redefinir. Redefinir una función en base a la que ya tenemos. Entonces, miren, en este caso, yo le voy a llamar b. ¿Ya? Pero aquí el índice, bueno, por ahora lo voy a poner así. Voy a anotar el impar de esta forma. ¿Por qué lo anoto así? Porque recuerden que las sucesiones siempre parten desde el 1, el 2, el 3 y así siguen sucesivamente. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, o sea, en el fondo, no, miento, miren. A ver, no me pesquen, pero déjenme mejor otra cosa. Lo que voy a dejar aquí es el índice B, porque acuérdense que uno parte desde el 1, 2, 3, 4, pero acá cuando lo definamos, lo voy a escribir impar, así. Y lo mismo acá. Pero acá no lo voy a escribir como está acá, mejor lo voy a escribir como factorial. ¿Cierto? Entonces, si yo empiezo a reemplazar el 1, me va a dar este. Si reemplazo el 2, acá me va a dar. Al reemplazar 2 acá, aquí va a coincidir con el A sub. Bueno, lo voy a hacer así mejor. Cuando ven B1 va a resultar con el A1. Cuando ven B2, ojo que acá va a resultar con el A3. Cuando calculen B3, les va a resultar acá el A5. Y así sucesivamente. ¿Entienden la idea? ¿O muy complicado? Yo no entendí muy bien. Es que mira, es que yo no puedo poner aquí el impar,
porque la sucesión siempre va a partir igual de 1, aunque yo seleccione alguno de estos. O sea, la idea es seleccionar estos casos, ¿cierto? Los impares, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo no puedo, cuando la sucesión recorre los naturales, no va a recorrer los impares, pues. Va a recorrer el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, fíjense, en el fondo es como tener una función. Como cuando yo aquí en Bn escoja el 1, en An tiene que ser también el 1. Por eso yo definí el impar de esta forma, pues. Reemplacen el 1 acá. Lo reemplazan ahí y da 1, ¿cierto? Reemplazamos 2 aquí. ¿Cuánto da? Da el impar, ¿cierto? Reemplazamos 3. Da ese impar porque aquí da 6 menos 1, ¿cierto? Reemplazamos 4. Da 7, ¿cierto? ¿Me van siguiendo esto de los índices? Eso es lo que quiero que entiendan primero. Sí, ahí sí entendí esa ¿Se parte. entendió? Miren, déjenme. Entonces, por eso acá yo puse B sub n, que en el fondo va a coincidir con los... Ya, quizá ahora sí sé mejor explicarlo. Una vez que dice eso, que en el fondo aquí lo que estamos haciendo en general, déjenme anotarlo bien aquí, es tomar el n y llevarlo a este término. Esto es una función, ¿ya? Entonces, en el fondo significa que los B sub n que nosotros acabamos de definir van a coincidir con estos. Eso era más fácil. Entonces, ahora ustedes este numerito o este índice lo reemplazan en la sucesión, pero mejor háganlo así para que no se enreden. Entonces, sería elevado a 2 menos 1 dividido 2n menos 1 factorial. Y créanme, si revisan esos 3 primeros términos, les va a dar estos mismos valores. Ya, solamente la idea era jugar ahí con el índice y seleccionar los impares, pero en la asociación A. ¿Bien? Ya, si hacemos algo similar, ¿cómo creen ustedes que sería el caso par? Déjenme reescribir aquí. Acuérdense que la asociación A era 2 a la n. 1, 2, 3, hasta n. Pero esto también se puede escribir así, ¿cierto? Entonces recién definimos B sub n, que va a coincidir cuando esto es impar, ¿cierto? O sea, de esta forma yo estoy solo considerando esta sucesión los impares, ¿de acuerdo? Entonces, en general, esta B nos va a quedar escrita así. Ya. ¿Cómo se imaginan que podríamos definir una otra subsucesión? Aquí escogimos el caso impar. Ya, el otro es análogo. ¿Se lo imaginan? Igual, pero sin el -1. 2 Tiene el elevado a menos 12. 1. Sí, exacto. Entonces, también va a coincidir con A, pero cuando el índice de A sea par, ¿cierto? La misma idea. Es como que definimos una comilla función, porque ustedes no han visto funciones todavía en este curso. Entonces el n lo enviamos al 2n, ¿cierto? Entonces aquí cuando tengamos el 1, acá vamos a tener el 2. La idea es que aquí queden todos los pares. Acá cuando tengamos el 2, acá vamos a tener el 4, ¿cierto? Porque es 2 por. Acá cuando tengamos el 3, acá vamos a tener el 6. ¿Se fijan? Cuando estemos en 4, acá vamos a tener el 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí en el fondo la subsucesión C nos va a quedar así. Eso. ¿De acuerdo? Y ahí escogimos dos subsucesiones. En base a la que teníamos. Ya, lo más sencillo siempre es par impar. ¿Ya? ¿Y por qué no puse el impar que nosotros conocemos? Este es el caso par. Nosotros siempre un impar lo tratamos de escribir de esta forma, ¿cierto? Esto es un impar general. Pero no podía poner este, pues, porque los naturales parten del 1. Y al reemplazar el 1 aquí,
el primer número iba a ser 3 y yo quería que el primer número fuese 1. Por eso lo escogí así. Para cuando reemplazáramos el 1 aquí, el primer término fuese 1. ¿De acuerdo? Ya, por ahí una alumna pregunta cuándo voy a subir las clases. Pucha, yo tengo hartos cursos igual, pues entonces a veces por ejemplo, la mayoría de las veces he subido a tiempo, pero estos días no he tenido mucho tiempo. Así que apenas pueda las voy a subir las clases, ¿ya? Y por si acaso, esto es solo un comentario, no estoy obligada a grabar las clases, ¿ya? Lo hago solamente de buena onda nomás, por si acaso. En algún momento al principio del semestre nos llegó un mail en donde decía que no teníamos obligación en grabar nuestras clases, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Así que en ese aspecto tienen que ser un poquito pacientes, por favor, ¿ya? Porque yo igual tengo más cursos. ¿Bien? Ya, acá tenemos un ejemplo. Dice, una sucesión de números reales cumple. Ya, esto es una ecuación. Fíjense, cumple esta ecuación. Desde n mayor o igual que 2 en adelante. Dice deducir una expresión en términos de A1 y A2 y n. Y después dice demostrar por inducción que la expresión hallada es válida para todo n mayor o igual que 2. Ya, este está interesante igual de hacer. Ya. Ya, ayúdenme aquí ustedes. Reemplacemos primero qué pasa cuando n es 1, qué pasa cuando n es 2 y qué pasa cuando n es 3. Así que me pueden ayudar mientras con eso, por favor. O sea, me refiero a que lo puedan anotar ustedes y enseguida lo hacemos todo. ¿Sí? Estoy justo buscando aquí algo. No he podido encontrar la clase 10. O sea, la clase 12, no sé por qué. Entonces, la idea es que vamos evaluando, pues cuando tengamos que n es 1, en cada lugar, en esa ecuación, donde está n, en vez de escribir n, vamos a escribir 1. Ya. ¿Cómo quedaría el 1 al reemplazarlo? Aquí. Ah, pero no podemos hacerlo con 1, porque dice que n tiene que ser mayor o igual. Ya. Este no lo hagan, porque tiene que ser mayor o igual que 2. Es decir, parte desde el 2 en adelante. Entonces, solamente podríamos que hacer desde el 2 en adelante. Ya vamos a hacer hasta el 4 entonces. Entonces tienen que reemplazar ahí, pues yo voy a hacer el primero. A ver, les quedaría 2 aquí más 1. A sub 2. A sub 2 menos 1. Igual 1, ¿cierto? Pero esto es equivalente a ¿qué cosa? Hay que sumar ahí los índices. Queda a sub 3 menos 2 a sub 2 más a sub 1. Igual a 1. Ya, fíjense que nos piden deducir la expresión y que dependa de A1 y A2. Entonces, y de n. Entonces, por esa razón, yo voy a despejar el a sub 3. Entonces va a quedar 2 a sub 2 menos a sub 1 más el 1 que estaba ahí al otro lado. ¿De acuerdo? De hecho, también lo podríamos hacer acá arriba, fíjense. Pueden despejar el a sub n más 1 como 2 a sub n menos a sub n menos 1 más 1. Y así en estos términos reemplazamos. Ya, les pregunto, ¿cómo quedaría cuando reemplazamos 3? Voy a hacer un poquito más abajo. ¿Cómo quedaría cuando reemplazamos el 3?
quedaría igual 1 a 3 más 1 menos 2 a 3 más a 3 menos 1, ¿no? Ya, pues, pero más rápido, pues. Sumámoslo al tiro. ¿Cómo Ah, ya, quedaría si sí, pues reemplazar? Sí, pues sí. entonces, Esa es la idea, porque no vamos a estar reemplazar. Tenemos que claro, en el claro. fondo tratar de ser óptimos. O sea, el primero hagámoslo así, pero ya después sumemos, pues, sumemos. Entonces, ¿cómo quedaría? A 4. A 4 igual 4 2 A sub 3. 3 a 3, ¿cierto? Menos Menos a 2. más 1. ¿Bien? Ya, pues, pero nosotros queremos que todos los términos estén en términos de A1 y A2. Entonces, este hay que reemplazar. ¿Bien? Y lo tengo aquí, pues. Entonces, este lo vamos a ir a reemplazar allá. Reemplazarlo. Entonces, 2 veces 2 a sub 2 menos a sub 1 menos el a sub 2 más 1. Entonces, lo voy a dejar aquí multiplicado así, no lo voy a escribir como 4 porque probablemente de cuando hagamos el siguiente término. Entonces, miren, nos va a quedar ahí a sub 2 menos a 1. Pero aquí, pero es menos 2 a 1, ¿cierto? Aquí me equivoco. Ah, no, está bien, este es a sub 2. Eso, ¿cierto? Pero podemos restar aquí, pues. A ver si lo entienden. Podemos factorizar por a sub 2. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado menos 1 ahí. A sub 2 menos 2 a sub 1 más 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ah, pero aquí me olvidé de algo. ¿El 1, profe, o no? Sí, el 1. Aquí. El más 1 ahí. Bueno, eso me arroja un 2, ¿cierto? Un más 2 aquí que me faltó. Aquí entre medio. Así que aquí debería quedar 3, ¿cierto? Porque más este 1, 3. Ya, entonces escribámoslo aquí. El a sub 4 entonces va a ser 2 a la n menos 1 por a sub 2 menos 2 a sub 1 más 3. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya, hay que hacer otro más. Otro caso más. Para hacer otro caso es mejor que, bueno, voy a recortar de nuevo acá. Ya, hagamos otro caso. Hagamos otro caso. Entonces hagamos cuando n ahora es, habíamos hecho 2, 3, 4. Entonces aquí reemplazamos el 4, entonces nos va a quedar a sub 5, ¿cierto? 2 veces a sub 4 menos a sub 3 más 1. Ya, el a sub 4 lo tenemos y el a sub 3 también. A sub 4, me voy a retroceder, es este, ¿cierto? 2, no es n este, aquí es 2. Me estaba adelantando ahí. Entonces aquí quedaría 2 al cuadrado por a sub 2. 2 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Así, por a sub 2 menos 2 a sub 1 más 3, ¿cierto? Menos, y el a sub 3 lo teníamos anotado aquí también. 2 a sub 2 menos a sub 1 más 1, ¿cierto? Ya, la idea es que nosotros ahora sumemos, restemos, hagamos ese desarrollo y ojalá nos quede algo similar a la sub 4, algo similar a esto, para que tratemos de encontrar las formas generales. ¿Me siguen? ¿O está muy enredado? Aquí hay que ser ordenado nomás. Entonces aquí nos quedaría así. Estoy multiplicando el 2 con eso, después el 2 con ese de allá. Aquí voy a escribirlo así, 2 por 3. Profe, ¿Sí? yo lo que no entendí fue de dónde sacó para reemplazar. Aquí, pues fíjate, pues mira, a sub 4, a sub 3.
A sub 4, A sub 3. Ahí están. A sub 4, A sub 3. ¿Sí o no? Sí, sí. Eso, solo reemplazas, reescribes. Reescribes aquí el A sub 4 y reescribes el A sub 3. Ya, y aquí hay que multiplicar todo esto por menos 1. Po. Entonces nos queda menos 2 A sub 2, menos por menos más, menos 1 queda ahí. Ya, aquí la idea es intentar factorizar. Ese es el objetivo. Entonces, fíjense, tenemos esta parte y esta parte que comparten el A sub 2. Entonces aquí nos va a quedar 2, bueno, voy a multiplicar 2 al cubo, ¿cierto? Menos 2. Y este menos 2 de acá. A sub 2, ¿cierto? Ya, y ahora lo que tiene A sub 1. Menos. Al factorizar por menos, fíjense, aquí me quedó esto. A sub 1. Y acá ahora me queda, si esto queda 6 y le resto 1, me queda 5. Bien, entonces aquí hay que intentar darse cuenta, lo podemos escribir como 2 al cubo menos 4, ¿cierto? Pero para tener todo en potencia, yo les sugiero este 4, escríbanlo como 2 al cuadrado. ¿Ya? Yo creo que habría que hacer un término más, pero ahí nos va a quedar la escoba porque los términos son demasiado grandes. ¿Ya? Lo que yo puedo observar de todo esto que estoy haciendo aquí, fíjense, este era el primer término de la sucesión. Fíjense, queda un 1, aquí algo negativo por 1 por el A1 y el 2 por el A2. Luego aquí me aparece esta especie de polinomio por el A2 menos 2 veces el A1 más 3. Fíjense, aquí la parte constante va subiendo como si fuese un impar, ¿cierto? Lo más probable es que cuando hagamos el A6, aquí quede algo parecido con el A2, menos algo parecido con el A1, y ojalá aquí sea un 7. ¿Ya? Habría que hacer el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Quieren hacer uno más? ¿Quieren que hagamos uno más? Ya, Para profe. después ir Sí, profe. reemplazando. ¿Sí? O sea, ir reemplazando, pero ojo, que ahora nos va a quedar enorme, porque fíjate, este es el A5 y el A4, bueno, ahí lo habíamos reemplazado. Hagamos uno más, pues. Bueno, me voy retrocediendo para irme. Profe, y el A5 no lo puede dejar como 2. ¿Cómo? Déjenme recortar este general, ¿ya? Porque nos tenemos que calcular ahora el A6, ¿cierto? O sea, hasta el momento creo que eso es como lo más simple, de factorizar el A5. A lo mejor se puede hacer, a lo mejor aquí podríamos restar, pues. Sí, a lo mejor ahí me equivoqué yo, aquí. Sí, verdad. A ver, devolvámonos aquí. Aquí quizás podríamos haber restado esto, pues. Déjenme anotar aquí la 4. Más simple. Podríamos, porque esto quedaba 2 al cuadrado menos 1. Quizás eso fue un error, porque el 2 al cuadrado es 4 menos 1 es 3, ¿cierto? Quizás era mejor dejarlo así. Ahí, ¿cierto? Ya, quizá era mejor así. Entonces, como dice el compañero, desarrollemos ahí el A5. Hagamos un paso más, antes de calcular el A6. Entonces, mejor calculemos esto. De verdad que en todo caso no es bueno dejarlo así, mejor lo calculamos, es 4, ¿cierto? Y este es 3. Ya, déjenme reordenar un poquito. El A3 dijimos que era 2 a 2 menos A1 más 1, ¿cierto?
En la 4 llegamos que es 3 a 2, menos 2 a 1, más 3, ¿cierto? En la 5 llegamos que es 4 a 2, menos 3 a 1, más 5. ¿Cómo debería ser en la 6? 5 a 2 5 menos a 2 4 a a 1. 1 más 7. Más 7. Muy bien. Ya, comprobémoslo. Comprobémoslo. A6. Ya, esto es cuando n es 5, ¿cierto? Nos va a quedar 2n5 a5 menos a4 más 1, ¿cierto? Ya, comprobémoslo porque queremos estar seguros. Reemplacemos el a5. 4 a 2 menos 3 a 1 más 5. Y también reemplacemos el a4. 3 a 2 menos 2 a 1 más 3, ¿cierto? Ya, más 1, no me alcanzo a escribirlo. Y multipliquemos. Y después hay que reducir los términos. Ya, esta vez lo voy a hacer, no voy a escribir en potencia. Creo que no era el camino. Entonces, 8 a 2 menos 6 a 1 más 10, ¿cierto? Y este menos cambia todos los signos de allá. 3 a 2 más 2 a 1 menos 3 más 1, ¿cierto? Parece que aquí falló. A esto le restamos eso, da 5 a 2. Ya, hasta ahí vamos bien. El 6a, aquí tengo eso, me queda menos 4 a 1, ¿cierto? 10 menos 3, 7, más 1 es 8. Chuta, ahí falló. Profe, porque en el 5, cuando hizo la 5, ¿Mm? no le sumó el 1. Ah, no sumé un 1. A ver, ¿dónde está? Ahí al final el 1 no se lo sumó. ¿Cuál 1? Porque dice A5, al principio dice A5 es igual a 2, A sub 4 menos A sub 3 más 1. Y la de abajo le puso solamente el paréntesis al final. Le faltó sumar el último 1, ¿o no? Ah, ¿en cuál? ¿Aquí? Déjame ver si puedo rayar. Ese 1, No. acá. ¿No? Ah, ¿verdad? Po? ¿Verdad? No lo sumamos aquí. Oh, qué lata. Entonces ese 1 cancelaba este, po. Entonces esto quedaba 6. Chuta, pero nos cambia todo porque... ¿Y acá lo sumamos? Acá quedaba 3. Entonces aquí es 6. Y aquí nos quedó 8 en el fondo. Cambio de impar a pares. De impar a pares. Ya. Entonces aquí está claro que cuando calculemos el A7, va a ser aquí 6. Pero acá está el problema, ¿cierto? De hecho, aquí debería quedar, fíjense, debería quedar 6. De hecho, aquí este número debería ser 6 menos 5. ¿Por qué 6 menos 5? Porque fíjense, cuando está el paréntesis, aquí siempre hay un 1 multiplicado por 6, en este caso. Un negativo, que sería en este caso el 5, multiplicado por este 1 acá, pues, si cuando uno reemplaza aquí estos términos. Porque siempre hay un 1 al final, pues. Más el 1 que está aquí, ¿cierto? Siempre se va a dar ese caso. Entonces siempre nos va a quedar, en este caso, 6 menos 5, más este 1, ¿cierto? Entonces acá en el fondo, este 3 se obtuvo porque sumamos 3 menos 2. No. ¿O sí? 3 menos 2 más 1.
A ver, quiero que me entiendan la idea que estoy diciendo. Miren. Aquí cuando reemplazamos este, ya es que en este caso solamente estaba ese 1, por eso quedó 3. Pero en este caso, fíjense, lo constante era solamente esto, esto y esto, ¿cierto? Y acá lo constante fue esto, que resultaba de multiplicar ese 2 con ese 5, y el signo negativo con este, ¿cierto? Entonces, en el fondo, no es que va a quedar 5, o sea, este es el resultado. El 6 manda en el fondo, el primer término. Entonces, en el fondo aquí, en todos estos casos, a ver, estos también, no podemos hacer mucho ahí, pero todos estos de acá, el 6 quedó 6 ahí porque fue producto de 4 menos 1 más 1. ¿O no? No. No fue por eso. Porque aquí había un 3, que era la anterior. Ya, ahí nos faltaría la parte constante, buscar cómo se escribe. ¿Bien? A ver, denme un segundito, quiero revisar aquí esto que anotamos. Ya, aquí fue donde me faltó el 1, ¿cierto? Entonces quedó 2 por ese 1, y con este 1 quedó 3. Ya, ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Después cuando hicimos el A5, la parte constante fue esta. Acá solamente, como uno reemplazó, quedaba un menos, ¿cierto? Es que siempre aquí, en la fórmula, siempre va a haber un 2 al principio. No sé si entienden bien eso. Este 2, que está acá, tiene relación con el producto que queda ahí de la constante, pues no sé si entienden la idea. A ver, lo que quiero tratar de hacer es encontrar la fórmula, pero solo para la parte constante. Entonces, miren. Si yo quiero hacer el A7, fíjense, nos queda 2 veces el A6 menos el A5, ¿cierto? Ya sabemos que aquí en el A7 al principio va a quedar 6A2 menos 4A1, ¿cierto? Pero la parte constante es la que tenemos duda, ¿de acuerdo? Entonces, solamente fijémonos en la parte constante acá. Y aquí va a quedar más 1. Ya, no voy a escribir el A6 completo, pero solamente la parte constante, el 8. ¿Bien? Y lo mismo acá, no voy a escribir la primera parte de la A5, solo voy a escribir la parte constante, que es 6. ¿Cierto? Y más el 1 del final. Entonces, al desarrollar todo esto, la parte constante siempre va a ser, en este caso, 2 por 8, en este caso aquí es más 6, menos porque el menos de afuera, más 1. Entonces aquí este número en el fondo es 2 por 8, es 16, menos 6 es 10, más 1 es 11. Entonces aquí quedaría 11. ¿Me comprenden? Entonces tenemos que intentar encontrar una forma general para ese término. Entonces aquí yo voy a anotar de nuevo la 7, dijimos que va a ser 6A2 menos 4A1, pero ahora es más 11. ¿Ya? Solamente nos faltaría la parte constante. Pero aquí hay una relación entre los dos anteriores. ¿Bien? Pero la idea es que sea
que sea que dependa de la 1 y de la 2 nada más. Entonces, ahí me faltaría pensar un poquito cómo escribir la parte constante. Me lo voy a borrar. Bien. Ya, entonces el AN, según lo que vemos, fíjense. Como acá el índice es 7, acá es 6, aquí debería ser n-1 por el A2, ¿cierto? Y el 4, ¿cómo se escribe con respecto al n? Debería Sería ser, 5. ¿era 5? 4. No 4, ¿cierto? Sí, me equivoqué. Aquí es 5. Ya. Entonces aquí debería ser -2 por el A1. Y la parte constante es la que todavía no hemos deducido cómo escribir. Bien. A ver, yo creo que aquí, fíjense, no sé si entienden la relación, pero fíjense. Bueno, aquí no me funcionaría lo que se me ocurre. Aquí sí. Fíjense, el 6 yo lo puedo escribir, lo voy a ir anotando acá. El 6 lo puedo escribir como 5 más 1, ¿cierto? Este índice 5. Este 8 que está acá lo puedo escribir como el índice más 2. Fíjense, aquí va creciendo este. El 7, no miento, el 11 lo puedo escribir como 7 pero más 4 ahora, no 3. Si hubiese sido 3, ahí habría estado perfecto. Porque ahí hubiese suponido acá que era el n más algún término, ¿cierto? Bien, ya, voy a dejar planteado esto nada más. Ya lo voy a terminar yo después en la siguiente clase, porque no me quiero atrasar. Tenemos que ver progresiones en lo que nos queda de clase. No se urjan, ya, lo voy a hacer yo de algún modo, ¿bien? Y lo voy a demostrar por inducción también. ¿Ya? Y bueno, aquí habían ejercicios propuestos para que ustedes después los realicen, ¿bien? Pero lo que más me interesa que les quede de lo que hicimos de este ejemplo es que el trabajo hay que ir haciéndolo caso a caso, ¿ya? Siempre hay que hacer por lo menos unos 5. Nosotros hicimos el A3, el A4, el A5, el A6. No hicimos completamente el A7, quizás por ahí fue el error, ¿ya? Pero no quiero seguir haciendo el A8 porque quizás voy a usar toda la hora en este ejercicio y no es la idea, ¿bien? Lo voy a hacer bien y cuando nos veamos en la siguiente clase lo voy a desarrollar. ¿Les parece? ¿Ya? Y así continuamos con la clase 12. ¿Ya? Pero la idea que a mí me interesa que les quede es el proceso que se realiza ahí para determinar la forma general. Ustedes mismos me fueron indicando ahí como cuando hicimos el A6, por ejemplo. ¿Ya? Hubiese sido ideal que fueran los impares que teníamos en la parte constante, pero no resultó bien. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora son progresiones, ¿ya? Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, ¿ya? Son un tipo de sucesiones también, pero que cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Antes teníamos una sucesión que obedecía un patrón, ¿cierto? Que nosotros entregábamos una fórmula y de acuerdo a esa fórmula calculábamos cierto término, ¿cierto? Y en algunos casos pasaba que iban creciendo o que los términos de la sucesión eran términos como seguidos según una fórmula, ¿cierto? Pero nosotros vamos a definir acá qué significa la progresión aritmética. Entonces, esto es para una sucesión. Entonces nosotros vamos a decir que una sucesión de números, como la que aparece aquí en general, está en progresión aritmética. Si existe un número real D, al cual llamamos diferencia,
de modo que al restar dos términos sucesivos me dé D. O sea, que si yo tengo dos elementos consecutivos en la sucesión, la diferencia siempre tiene que ser la misma. ¿A qué me refiero? A que si a la 2 le resto a 1, me tiene que dar la misma diferencia. Si a la 3 le resto la 2, me tiene que dar la misma diferencia. Si a la 4 le resto la 3, nos tiene que dar la misma diferencia. Lo importante es que tienen que ser consecutivos, ¿de acuerdo? Porque si ustedes a la 4 le restan el A2, debería dar doblemente la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es que los términos consecutivos, si los resto, nos tiene que dar la diferencia de, ¿ya? Solamente en esos casos vamos a decir que la sucesión se encuentra en proyección aritmética. ¿Bien? Y acá tenemos un teorema. Como nosotros sabemos que hay una diferencia de entre cada término, nosotros podemos determinar una fórmula general para estos términos, ¿ya? Para eso basta siempre conocer el primer término, el A1, ¿bien? Entonces, los A sub K siempre van a depender del A1, ¿bien? Entonces, acá aparece K menos 1 menos D. Entonces, fíjense aquí, lo voy a anotar aquí al ladito. Ya, el A1 es el A1, porque al reemplazar K igual a 1, esto me queda 0, ¿cierto? El A2 es el A1. Al reemplazar el 2 aquí, nos queda 2 menos 1, 1. D. El A3. Al reemplazar el 3 acá, nos queda 3 menos 1, 2, ¿cierto? El A4. A1. Al reemplazar el 4 acá, nos queda 3D. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, siempre en general, esto es en general, cualquier, bueno, aquí lo escribí con N, cualquier progresión aritmética obedece siempre a este proceso, ¿cierto? ¿Ya? Hay que tener en cuenta los elementos de la progresión. Siempre necesitamos conocer el primer término y la diferencia, ¿ya? Igual van a haber ejercicios en donde nos digan, el término es tal, si la suma es tanto, encuentra la diferencia, ¿ya? Porque como nosotros tenemos esta fórmula general, encontrar la diferencia en el fondo se reduce en resolver una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice que la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética está dada por esta fórmula. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcularla, ¿les parece? Vamos a usar sumatorias. Calculemos. Entonces, quiere decir que la suma de los n primeros términos de la progresión, o sea, cuando K va desde 1 a n, y aquí anotamos la progresión en general, era A1 más K menos 1 D, ¿cierto? Ya, calculemos esta sumatoria. La idea es llegar a esto. ¿Bien? Ya, ¿qué sabemos aquí de sumatorias? ¿Qué entienden por A1 ahí? ¿A1 es constante o es variable? Aquí podemos distribuir. ¿Qué es lo constante y qué es lo variable en ese paréntesis? Pregunta para ustedes. El A1 es constante, ¿Ya? ¿Y cuál más? el D, El D, ¿cierto? Porque acuérdense, en las sumatorias lo que varía solamente es el K, ¿cierto? El K es el único término que va a variar. O sea, si yo sumo, resumo todo esto, voy a estar sumando en cada término un A1. Y lo mismo con el D. Así que eso lo podemos agrupar y dejarlo como constante. Es decir, nosotros podemos escribir aquí la sumatoria y aquí voy a agrupar. Voy a dejar primero el K por D más y aquí voy a agrupar el A1 menos. Y aquí voy a usar propiedades sumatorias. Voy a separar la sumatoria ahí. Entonces nos va a quedar la sumatoria desde 1 a n, K por D, más la sumatoria desde 1 a n,
del número constante. Esto es una constante. Entonces, ¿qué pasa aquí con el D? Ahí está acompañando al K. ¿También es constante el D? ¿Lo puedo sacar de la sumatoria? Lo podríamos haber sacado antes, ¿cierto? Aquí, al tiro. Aprovechemos al tiro de sacarlo. Ya. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula de la sumatoria de K? ¿Se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, yo lo hago. Miren. N más 1, dividido 2. Ya, hay que recordar esto. Traten de tenerlas anotadas por ahí si no se las saben. Ya, ¿cómo es la sumatoria de una constante? ¿Se acuerdan? También había una fórmula. Aquí vamos a dejarlo constante. Acuérdense que esto era cuando contábamos. N menos 1 más 1. ¿Ya? Siempre al índice que está acá arriba le restamos 1 y le sumamos 1 por ese 1 que está abajo. Bien, pero esto da n, ¿ya? Así que siempre si parte de 1, siempre sumar de 1 a n esta constante, en el fondo se reduce a multiplicar n por esa constante. Entonces aquí nos queda d por n más 1 por 2 sobre 2, más n a 1 menos d. Ya, suma de fracciones. Imaginemos que aquí hay un 1. Entonces nos queda dn cuadrado más dn, voy a multiplicar arriba. Abajito queda 2, ¿cierto? Y acá queda 2 veces n por a1, voy a multiplicar al tiro, menos 2d. 2nd, sí. Ya, reducción de términos semejantes. Ya, si quieren acá, mejor escríbanlo como d por n. El d primero, después el n. Ya, pero ¿cuál término se repite o es factor en común en todos los valores del numerador? ¿Cuál es la letra n. que se repite? La n. Factoricemos por la n. Entonces nos queda d por n más d más 2 veces n. Ya, ese n ya no queda, ¿cierto? Este n desaparece, ese también. Así que queda 2 a 1. Y este de acá también, pues, menos 2d, ¿cierto? Ya, y voy a escribir ahí el 2. Ya, reducción de términos semejantes. Estos se simplifican, ¿cierto? Entonces, fíjense, voy a seguir la idea de lo que está acá arriba. Ya, está el n medio, ¿cierto? Fíjense acá. Escribámoslo primero. 2 a 1. Y fíjense, nos queda, ya, lo escribí primero. Al hacer la resta, lo voy a hacer aquí, fíjense, nos queda dn, d menos 2d queda d. ¿Por cuánto puedo factorizar aquí? Por la Por d. D. Por la d, ¿cierto? Ya, así que nos va a quedar n menos 1d, ¿cierto? Y esto es justo lo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, escribí primero estos dos los resté y nos quedó dn menos d. Y al factorizar esto nos queda n menos 1d. Por eso quedó así. ¿Bien? Ya. Ustedes pueden usar aquí ambas fórmulas. ¿Ya? Aquí por eso aparecen que la suma la pueden usar a este nivel o si quieren a este nivel. ¿Por qué? Porque acá estoy considerando que conozco el A1 y la diferencia, pero aquí estoy considerando que conozco el A1, el primer término y el último término. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tengo ahí el último término? Pues, lo único que basta hacer es escribir el n medios aquí y separar aquí los A. A1 más n menos 1 d. Fíjense, esto es justamente A sub n. ¿De acuerdo? Entonces esto de hecho es n medios A sub 1 más A sub n.
y coincide con lo que está arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, sumar los n primero términos de una progresión aritmética se reduce en usar la primera fórmula, si quieren a esta llámenle 1, a la primera fórmula donde la puedo calcular si es que conozco el primer término y conozco la diferencia. ¿De acuerdo? O bien, si yo conozco el primer término y el último término, como yo sé que están en progresión aritmética, ahí no necesitaría conocer la diferencia. Bien, basta con reemplazar en esa fórmula, que si quieren llamémosle 2, el primer y el último término. ¿De acuerdo? Ya. Después ahí pueden anotar con calma todo esto que hicimos. Recuerden que yo igual voy a subir la clase, así que si quieren lo anotan. Ahora pueden sacar pantallazos, pero si no, esto igual va a quedar en el video, por si acaso. Eso. No sé si les gustaría hacer un ejemplo al tiro, porque creo que no voy a alcanzar a ver las progresiones. En la progresión aritmética es la misma idea, es análoga, la única diferencia es que ahora vamos a tener un cociente. Antes nosotros teníamos la diferencia, restábamos. Ahora vamos a dividir los términos. ¿Ya? Y la división entre los consecutivos tiene que ser siempre también el mismo número constante que en este caso le llamamos razón. ¿Qué quiere decir? Que si el A2 lo dividimos por A1 nos tiene que dar esa razón. Si el A3 lo dividimos por el A2 nos tiene que dar la misma razón. Si el A4 lo dividimos por el A3 nos tiene que dar la misma razón. Similar a lo que habíamos hecho con la diferencia. Y también hay una fórmula para sumar los términos y también hay una fórmula para escribir los términos en general. ¿Ya? Pero esto creo que lo haré en la siguiente clase, porque ahora se me hace complicado por la hora. Y lo que sí quiero hacer es un ejemplo. Ese, que es de progresión aritmética. Dice, calcular el término que ocupa el lugar 100 en una progresión, o sea, nos están pidiendo A sub 100, cuyo primer término es 4, o sea, el A1 es 4, y la diferencia es 5. Entonces, fíjense, en general la progresión aritmética, bueno, voy a usar con K porque así aparecía en el teorema, recuerden siempre que es el primer término más K menos una vez la diferencia. Entonces solo reemplazamos. El A sub 100 será 4, que es el primer término, 100 menos 1, ¿cierto? Y la diferencia que es 5. Así que la sub 100 les queda 4 más 99 por 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da eso? Esto queda 4,95, si no me equivoco. Así que la sub 100 es 4,99. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Chiquillas? Por mi caso sí, señor. ¿Sí? Bien. No sé si alcanzamos a hacer uno más. Creo que estamos en la hora, de hecho. Pero si quieren, no, pero que ese es con progresión geométrica. Ya, este igual entretenido de hacer, el tercero. Dice que la suma de los cuatro números de una progresión aritmética es 24. Y la suma de sus cuadrados es este, hallar los números. Ya, este no es difícil de hacerlo. ¿Ya? Basta que ustedes se den cuenta, dice la suma de los primeros 4 términos. Aquí hay como que resolver una ecuación en el fondo. O sea, fíjense. Dice que la suma de 1 hasta 4
de la progresión, aquí era cambio 1 de, es 24. Pero solo teníamos una fórmula, ¿se acuerdan? El n medios, el primer término, no. 2 veces aquí, ¿cierto? El A1 más 4 menos 1, la diferencia, y eso tiene que ser 24, ¿ya? Y con esto tenemos una ecuación que involucra a A1 y a la diferencia, ¿cierto? Eso lo guardamos. De hecho, ahí quedaría 2 veces, porque el n medios quedaría ahí 2. Uy, se quedó pegado esto. No sé qué me pasa. Quedaría 2 por 2A1 más 3 veces D igual a 24. ¿De acuerdo? Ahí solo usé la fórmula. Usé esta fórmula. Dijimos en el teorema anterior que esto corresponde a ser n medios 2 veces A1 más n menos 1 de eso, ¿cierto? O bien podíamos usar n medios A1 más AN. Pero acá no conozco ni el primero ni el último. Solo sé que la suma de ellos, de los 4 primeros, es 24. Entonces esto, guárdenlo. Y acá lo más largo de hacer es calcular la suma de sus cuadrados. Entonces la suma de los cuadrados, este es un buen ejercicio, porque tienen que calcular desde 1 a 4 los cuadrados de esto. De la progresión general, que sería esta. Al cuadrado. Y esto es 1, 6, 4. ¿Ya? Así que aquí les voy a dejar esta pequeña tarea, pues. ¿Ya? Solamente hay que calcular esto en general. Y el resultado debería quedar en función de A1 y de D. Y ahí van a tener la segunda ecuación. Entonces van a tener que resolver un sistema. Donde tengan aquí lo que resulte más esto. ¿Bien? De todas formas, ¿ya? De todas formas, en la siguiente clase igual vamos a partir con esto, ¿ya? Así que les dejo ahí la idea nomás para que puedan trabajar. Pero esto netamente es un ejercicio de sumatoria, ¿ya? Eso. Lo voy a dejar hasta acá. Y bueno, ahí hay otros más de progresión. Y esta clase igual era cortita, nos faltó solamente ver la progresión geométrica. Entonces, si quieren, ahí lo único que les voy a pedir es que intenten calcular esta suma que les anoté recién. Al cuadrado, ¿bien? Calcúlenla en general, pero ustedes igual saben que por otro lado esto es 164. Y cuando tengan aquí lo que resulta acá, igual a esto, eso es una ecuación que va a depender de este término y de este término, ¿ya? Sugiero que aquí esto lo escriban como lo escribimos delante. Así, que dejamos el K con el D y acá déjanlo constante. Y ahí calculen el cuadrado de binomio. Esto al cuadrado nada más. Y separan todas las sumas. Y en realidad les va a quedar una fórmula con K cuadrado y otra fórmula con K. Y otra fórmula con constante. Y eso es todo. ¿Ya? Así que anímense a realizarlo. Porque créanme que no es difícil. ¿Bien? De todas formas me pueden escribir. ¿Ya? Recuerden que vamos a estar sin clase la próxima semana. Así que igual hay tiempo ahí para revisar por lo menos este ejercicio. Eso, lo voy a dejar hasta acá. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Chao, que estén Ya, muy bien. señor, chao. Gracias, Igual, que estén profe. bien. Chao. Chao, chao. Chao. Disfruten Chao. ahí la semana, estudien. Chao, profe, Que estén bien. gracias. Chao, chao.